El acta de la sesión 29 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta 30 de la sesión 30, perdón, ordinaria queda a disposición de la comisión. El secretario Matías dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido solamente un documento que son indicaciones de las diputadas Marzán, Mix y del diputado Marcelo Díaz al proyecto de ley refundido que está actualmente en tabla y del cual vamos a proceder su lectura en unos instantes más, señora presidenta. Esa es toda la Perfecto. cuenta. Muchas gracias, Matías. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. En realidad son indicaciones ingresadas. Si no hay palabra solicitada, ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿No? No hay palabra solicitada. Perfecto. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, continuar con la discusión y votación particular de los proyectos de ley refundidos, contenido de los boletines 14.310-35 y 14.549-35, que establecen, promueven y garantizan la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición de espectro autista u otras condiciones que afecten el neurodesarrollo. Matías, usted quería comentar sobre las indicaciones. Sí. Antes de todo, presidenta, se me quedó en el tintero. Se recibieron por la comisión unas excusas formales de la diputada Catalina del Real a la sesión de hoy. Ah, perfecto. Así que está con justificación su inasistencia. Señores diputados, bueno, estamos, el comparado ya se les compartió, lo vamos a subir en este minuto a la pantalla. También se recibieron unas indicaciones, como decía en la cuenta, de la diputada Marzán, Mix y Díaz. Algunas ya están contenidas en el comparado y otras son nuevas, pero esas nuevas lo que hacen es refundir las otras indicaciones. Todas las indicaciones y los buenos textos están refundidos solo en uno, que fue un poco lo que se acordó en la primera sesión. Ir consensuando un texto, y como yo les decía que ese texto tenía que ser firmado, bueno, esas son las indicaciones que se presentaron hoy día y en las que vamos a dar cuenta. Y sin más preámbulos, señora presidenta, si quiere, los voy a poner un poco al día donde quedamos. Sí, solamente quiero agregar algo, no, después lo digo, antes de empezar con la discusión de las indicaciones. Habíamos quedado en el artículo primero. Sí. Del artículo primero se presentaron 5 indicaciones. Hay una que ya está aprobada, que es de la diputada Carolina Marzán, ¿cierto? Que es la que habla de agregar una palabra similar, ¿cierto? Esa ya está aprobada. Luego viene una del diputado Díaz, no sé si me siguen los señores parlamentarios, esa que sigue, esa indicación del diputado Díaz, al ser contradictoria con la ya aprobada de la diputada Marzán, reglamentariamente se da por rechazada. Y lo que sí nos quedaría ahora por revisar son las indicaciones de la diputada Mix. En el comparado dice Mix, pero en realidad ahora es Mix, Marzán y Díaz, porque ahora viene con un texto con más firmas, del diputado Díaz y del diputado Moraga. Y, señora presidenta, no sé si aquí quiere hacer un punto, porque esta indicación que viene ahora, la diputada Mix, Marzán y Díaz, refunden de alguna forma las que están más abajo. Así que, señora presidenta, no sé si quiere decir algo o le doy su lectura. Sí, yo quiero agregar 2 cositas. Si podemos tomar el acuerdo de, como ya aprobamos en el artículo 1, agregar la palabra similar, tomar el acuerdo para adecuar el texto en adelante, porque se habla en muchas partes de al neurodesarrollo y no está la palabra similares. Entonces, para poder adecuar, para no estar frenándonos y conversando o haciendo la observación cada vez que nos aparezca la palabra donde habría que agregar similar, ¿les parece? ¿Que se puede adecuar el texto? ¿Tomamos el acuerdo? ¿Sí? Acordado. Perfecto, acordado. Ya, las indicaciones se han estado trabajando nuestros asesores y en el caso de la indicación que mencionaba Matías, de la diputada Mix, Marzán y Díaz, que tiene relación con las indicaciones que mencionó, en el fondo también es una fusión porque había muchas indicaciones que tenían relación con lo mismo, y estaban separadas. Entonces lo que hicieron los asesores fue aglutinarlas en una gran indicación para no estar votando
como frase por frase y objeción por objeción, entonces lo hacemos mucho más expedito y hacemos mucho más ágil el trámite. Así que si les parece también podemos ir trabajando, las leemos por supuesto, las exponemos y la votamos y obviamente al aprobar, por ejemplo, esta fusión de estas tres indicaciones o de las que correspondan, las otras se darían por rechazadas, ¿ya? Porque están fusionadas en un solo gran texto. Ya. Señor presidente, voy a dar lectura, la vez pasada alcanzamos a leer el artículo 1, así que voy a dar lectura solamente a las tres indicaciones que quedan, ¿cierto? Y las sometemos de inmediato a su votación para dejar despachar el artículo primero. Indicaciones de la diputada Mix, Marzán y Díaz. Para agregar luego de la frase espectro autista o alguna condición similar de neurodesarrollo en sus distintos niveles y manifestaciones, la siguiente oración. Así como también promover el respeto de su dignidad inherente como sujeto de derecho, con el fin de asegurar a todas las personas de espectro autista u otra condición similar de neurodesarrollo un desarrollo integral, adaptado e inclusivo. Luego viene una indicación del diputado Díaz, que como ustedes verán, señores diputados, está contenida en la que acabo de leer. Dice así: para reemplazar la frase, así como también promover el respeto a su dignidad inherente en las distintas atenciones de salud que reciban, por la siguiente frase, así como también promover el respeto de su dignidad inherente como sujetos de derechos. Y finalmente la indicación del diputado Moraga, que es para agregar después del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración. Lo anterior con la finalidad de asegurar a todas las personas de espectro autista u otra condición de neurodesarrollo un desarrollo integral, adaptado e inclusivo. La que también, como digo, Exacto. noto que está incluida en la indicación primera que acabo de leer. Perfecto. Señora Presidenta, ¿usted fija el orden de la votación? Yo propongo que votemos, como les planteaba al principio, la fusión de las indicaciones y después obviamente se entenderían por rechazada o si quieren hacemos igual la votación de rechazo de cada una para que quede más claro quizás. Pero obviamente, insisto, aprobando esta, las otras quedan subsumidas en esta gran indicación y quedarían automáticamente rechazadas. Su micrófono, por favor. Presidenta, yo totalmente de acuerdo. Hagamos una sola votación Perfecto. y démosle la tarea a la Secretaría para que pueda redactar considerando las tres indicaciones en una sola. Perfecto. Ahí están redactadas, diputado. Sí, la que vamos a votar, eso, ya, lo parece que no me expliqué bien, no se preocupe. Al votar la fusión de la indicación de la diputada Mix, Díaz y Marzán, se entienden por incorporadas las otras indicaciones que estaban separadas. Entonces, en el fondo, para optimizar porque apuntan a lo mismo. Eso, ya. Matías. Muy bien, señora Presidenta. Vamos a someter a votación la indicación de la diputada Mix, Marzán y Díaz, que como bien dice, refunde las dos siguientes. Señora Sandra Mar, ¿cuál es su voto? Ausente. Gracias. Don Sergio, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Nora Cuevas, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. A favor, muchas gracias. Diputada Catalina del Real, ya dijimos que estaba con permiso. Don Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Doña Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor, Matías, Muy bien. gracias. Muchas gracias. Don Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? Ausente. Doña Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? Señora Francesca, ¿no está presente? Sí, está. Se desconectó. Ok. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? Ausente. Gracias. Don Jorge Sabaj, ¿cuál es su voto? Ausente. Gracias. Don Juan Santana, ¿cuál es su voto? Ausente. Gracias. Don Pedro Velázquez, ¿cuál es su voto? Ausente. Ok. Muchas gracias, África. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, aprobada por unanimidad. ¿Diputado Durán se tomó, no? Diputado Durán, sí, Ya, votó a no favor. lo había visto ya, perdón.
Señores diputados, si les parece que por esta misma votación, 500, o sea, unanimidad, se dé por rechazadas las indicaciones del diputado Díaz y del diputado Moraga, ¿les parece? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Acordado. Ya. Muy bien, señora presidenta, vamos entonces ahora al artículo 2, exactamente. Artículo 2. Dice así, derechos. Toda persona que presente pudiese presentar la condición del espectro autista o alguna otra condición de neurodesarrollo, tiene los siguientes derechos. A tener un diagnóstico temprano a través de una evaluación médica precisa y accesible. El Estado propiciará esta atención médica oportuna a través de la red de los centros de atención primaria u otros pertenecientes a la red pública, o también mediante convenios con instituciones de salud privada. A este literal A, señora presidenta, del artículo 2, se le hicieron 4 indicaciones, que son las que paso a leer. Primero, de la diputada Muñoz, para intercalar entre la expresión accesible y el punto seguido, lo siguiente, y que dicho diagnóstico sea entregado en forma respetuosa y responsable por parte del profesional a cargo. Del diputado Díaz, para agregar en el mismo literal A, después del punto final, que pasa a ser ahora punto seguido, la siguiente oración. Fundaciones, corporaciones y organizaciones civiles que entregan terapia y atención temprana. Una del diputado Moraga, para agregar después del punto final, que pasa ahora a ser seguido, la siguiente oración. Esta evaluación se realizará preferentemente, con ocasión de los controles de niños sanos, desde los 12 meses de edad hasta los 6 años. Lo anterior es sin perjuicio de los mayores de 6 años, quienes tendrán igual derecho en los términos estipulados en este artículo. Hay una disposición final de la diputada Mix que no la entiendo mucho. Dice, para agregar a la indicación 6. Ahí, doña Claudia, para que nos explique un poco. Dice, para agregar la indicación, luego de donde dice instituciones de salud privada, las palabras como. Pero me parece que ese texto va a la parte final de la letra A, donde es con instituciones de salud privada, ¿cierto? Y ahí se dice la palabra como. No entiendo un poco a dónde va, dónde va ubicado. Pero para los efectos, dígame. Se fusionó, secretario, es para rechazarla, y no se preocupe. Eso Ya, se incluye el nombre. ¿Le parece, diputada Mix, que en vez de rechazarla esa la retire? Bueno, y sí, porque quedó incluida en otra, así que no hay problema. Perfecto. La dejamos retirada y así no la rechazamos. Entonces, habría que entrar a votar, señora presidenta, la indicación de la diputada Muñoz, del diputado Díaz, del diputado Moraga, y usted define el orden. Estamos en el artículo 2, letra A. No, vamos en orden tal cual como está leyendo la tía. Bien. Habría que votar primero la indicación de la diputada Muñoz, ¿cierto? Diputada Sandra Amar, ¿cuál es su voto? Ausente. Gracias. Don Sergio Bobadilla, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Nora Cuevas, ¿cuál es su voto? A favor. Muchas gracias. Diputado Durán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Mix, ¿cuál es su voto? A favor, Matías, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún señor diputado o diputada que se haya incorporado y que no haya emitido su voto? ¿Algún señor diputado o diputada que se haya incorporado en este intertanto y que no haya emitido su voto? ¿No? Bien, presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado también por unanimidad.
Vamos a la indicación del diputado Díaz. Un segundo. Muy bien. Diputada, don Sergio, ¿cuál es su voto? Estamos votando la indicación del diputado Díaz. Así es. Artículo 2, letra A. Artículo 2, letra A, página 2. Es la primera indicación que está arriba de la página 2, dice del diputado Díaz, que en el fondo agrega al final las palabras fundaciones, corporaciones y organizaciones civiles. A favor. A favor. Diputada Nora Cuevas. A favor, secretario. A favor, muchas gracias. Don Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? En contra, Matías. Perfecto. En contra. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? Están dando Mire, estamos en la página 2. Un segundo, señor diputado, que se acaba de incorporar al diputado Luis Rocaful. Lo vamos a incorporar. Está en la página 2. En la... No, 2, es que Dos, puede dos. ser que esté corrido. Mira, artículo 2, letra A. Sí, 2, letra A. dos letras. Oh, me Sí. gusta para último, ¿no? 2 letra A, una indicación que dice del diputado Díaz, para agregar al final la palabra fundaciones, corporaciones y organizaciones civiles que entregan terapia y atención temprana. Artículo 2. Matías, perdón. ¿Sí? Quisiera rectificar mi voto, me confundí de artículo, quiero aprobarlo. Me parecía a mí que estaba extraño ese voto. Ya, no hay problema. Estoy siguiendo las votaciones de la convención y me desconcentré. Ya como 4 votaciones, así que por eso me pasó. Ya, muchas gracias. Lo leo, no se preocupe. Lo voy a leer para que el diputado Rocaful se incorpore. Dice artículo 2 de los derechos, estamos viendo. Toda persona que presente la condición de espectro autista u otra condición de neurodesarrollo similares tiene los siguientes derechos. A tener un diagnóstico temprano a través de una evaluación médica precisa y accesible. El Estado propiciará esta atención médica oportuna a través de la red de los centros de atención primaria u otras pertenecientes a la red pública o también mediante convenio con instituciones de salud privada. Y el diputado Díaz agrega salud privada, fundaciones, corporaciones y organizaciones civiles que entregan terapia y atención temprana. Eso. Eso estamos votando. Él agrega fundaciones, corporaciones. Yo voto a favor, señor secretario. Muy bien, don Luis. Claudia Mix me dijo a favor. Rubén Moraga no está. Francesca Muñoz se incorporó. No, ¿cierto? África, ¿no? Se incorporó el diputado Sabac. Ya. Se está conectando. Don Luis Rocaful a favor entonces, y vamos a dejar a don Jorge Sabac al final. Don Juan Santana, me parece que no está. Don Pedro Velázquez no está. Diputado Sabac, ¿se pudo conectar? El audio, diputado. Ahí sí, estoy conectado. Ahí sí, estoy conectado. Don Jorge, estamos votando una indicación del diputado Díaz al artículo 2, letra A, del comparado que está en el del texto propuesto. Le comento que todos los diputados presentes han votado a favor, nos falta su voto. Fundaciones, corporaciones y organizaciones civiles que entregan terapia y atención temprana. Eso. Exacto, donde dice, la parte final de la letra A dice, ¿cierto?, a través de los redes de los centros de atención primaria u otras pertenecientes a la red pública, se refiere a la red pública básicamente, mediante convenios con instituciones de salud privada y agrega, ¿cierto?, también con las corporaciones, fundaciones, exacto.
Eso Sí, es a favor. a favor. Ahora sí, presidente. Sí, a favor. Muy bien, aprobado por unanimidad. 7 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Luego viene una indicación del diputado Moraga, ¿cierto? Para agregar después del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración, dice: esta evaluación se realizará preferentemente con ocasión de los controles de niños sanos, desde los 12 meses de edad hasta los 6 años, y lo anterior es sin perjuicio de los mayores de 6 años, quienes tendrán igual derecho en los términos estipulados en este artículo. Señora Sandra Mar, ¿cuál es su voto? No está. Don Sergio. A favor. A favor. Muchas gracias. Diputada Nora Cuevas. A favor. A favor, muchas gracias. Don Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Doña Claudia Mix. Doña Claudia Mix. ¿Cuál es su voto, doña Claudia? En contra, habla de niños sanos, no se entiende Exacto. para dónde quiere ir, me parece un poquito discriminatoria, si es que así fuese. Así que por esa misma razón le rechazo, secretario. Muy bien. En contra, entonces. Don Rubén Moraga no está. Doña Francesca Muñoz, ¿habrá incorporado? Aún ¿No? no. Ok, gracias, África. Don Luis. Está sin audio, diputado. Es que me complica justamente eso. Niños sanos en contra. Sí, No, es que pero está bien lo que dice. No, después yo explico, quiero fundamentar mi voto. voto en contra. Me parece bien. En contra, don Luis. Don Jorge Sabac, ¿cuál es su voto? Bueno, yo entiendo que cuando dice niños sanos se refiere al programa, que genéricamente se llama así, no discrimina si es sano o no. Es el control de niños sanos, que es un programa que existe. Yo voto a favor. A favor. Don Juan Santana no está. Don Pedro Velázquez no está. Presidenta, ¿cuál es su voto? Sí, yo voy a fundamentar mi voto y voy a votar en contra, justamente porque siento que esta indicación, como está planteada, y porque además la vemos después en un artículo posterior, que es una indicación que presenté en el artículo 11, en la página creo que 14, es justamente un poquito discriminatoria con el tema de la edad y además limitada en la atención. Más tarde, en el artículo 11, hay una indicación que va en la misma vía y que es absolutamente amplia porque incorpora desde el nacimiento hasta los 12 años el acceso a programas eh, hasta los 12 años, desde el nacimiento, el programa que el Estado velará por garantizar dentro del sistema, del subsistema Chile Crece Contigo, una prestación exclusiva destinada al tratamiento integral. Y esto va desde el nacimiento hasta los 12 años. Entonces es un poquitito, se limita esto, porque además acá dice, en ocasión de control desde los 12 meses de edad hasta los 6 años. Yo estuve hablando con una doctora, la doctora Valeria, y me hablaba justamente porque le preguntaba a qué edad, pensando en que hoy día hay un diagnóstico tardío por temas de recursos, no hay acceso, en fin, me decía, muchas veces son los padres, el padre, la madre, quienes están con el niño, la niña, con el bebé, quienes detectan, por ejemplo, a través de sus ojitos, a través de sus reacciones, y antes de los 12 meses, que quizás su niño o niña tiene algún tipo de condición especial. Entonces, si los empezamos a restringir al tema de la edad hasta los 6 años, es justamente demasiado acotado el espacio, pensando que... Exactamente, incluso me decía a veces mucho más temprano, hay sistemas que se aplican en otros países de salud que hay más recursos, que los detectan por el movimiento de los ojos. No tenemos eso acá en Chile, me decía, pero finalmente son el padre, la madre o quien está a cargo del bebé
quienes detectan que hay algo antes, mucho antes de los 12 meses, me decía ella. Entonces, no es que estemos rechazando y seamos discriminatorios, sino que todo lo contrario, en el artículo que después viene, es mucho más amplio con el programa desde el nacimiento hasta los 12 años. Por esa razón la voy a rechazar. Dígame, diputado, tiene la palabra. Presidente, después de escuchar su explicación, le solicito, si lo tiene a bien, cambiar mi votación. Por supuesto, diputado. Don Sergio Badilla, entonces, va en contra. ¿Algún señor o señora diputada que quiera cambiar su voto? Este minuto de hacerlo antes que se dé el resultado por la señora presidenta. Yo también, presidenta, cambio mi voto después de la brillante fundamentación. En Gracias, contra. diputado. Sí. Muy bien, diputado Sabaj, cambiamos su voto entonces. ¿Ningún otro quiere cambiar su voto? Señoras y señores diputados. ¿No? Muy bien. Resultado de la votación. 2 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5 votos en contra. Rechazada. De indicación, señora presidenta. Gracias, Matías. Bien. Corresponde ahora someter a votación el artículo 2, letra B, que no tiene indicaciones, y es parte del texto original del proyecto. Dice así. Voy a leer completo. Dice, artículo... ¿No había una indicación de la diputada Mix? Sí, la Ah, retiro. ya la retiró, ya, ok. La retiro, sí. La retiro hace Gracias. rato. Artículo 2, derechos. Toda persona que presente o pudiese presentar la condición del espectro autista o alguna otra condición de neurodesarrollo tiene los siguientes derechos. Letra B, a contar con todos los cuidados necesarios y apropiados para el resguardo de su salud mental y física. El Estado propiciará el acceso a medicamentos, terapias y ayudas técnicas de manera oportuna y eficaz, considerando en cada caso la necesidad de cada persona de acuerdo con su edad y diagnóstico clínico. Sometemos a votación este literal B del texto original. Señora Sandra Mar, ¿se encuentra presente? Ausente. Ausente. Don Sergio Badillas, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Nora Cuevas, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias. Diputada del Real, con justificativo. Don Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Doña Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor, mi tía. Muchas gracias. Don Rubén Moraga no está. Doña Francesca Muñoz aún no está presente, ¿no? ¿África? No. Ausente. Ausente, muy bien. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Don Jorge Sabac, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muchas gracias. Don Juan Santana no está. Don Pedro Velázquez tampoco. Presidenta. A favor. A favor. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Bien. Ahora entramos al literal, perdón, antes entramos a una nueva letra C. Antes de entrar a la letra C propiamente del texto, el diputado Moraga interpone una indicación para agregar una nueva letra C, pasando la actual letra C a ser D. Por eso es que tenemos que considerarlas antes que ninguna. Dice así, del diputado Moraga, dice, al artículo 2, letra C, para incorporar una nueva letra C, pasando la actual a ser D y así sucesivamente, del siguiente tenor. C, a recibir educación parvularia, basada en criterios de adaptación del entorno e inclusión social, orientados a propender el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de cada niño y niña con espectro autista o alguna otra condición de neurodesarrollo. El Estado deberá velar por la existencia de profesionales y técnicos parvularios debidamente capacitados en el apoyo metodológico y educacional de niños y niñas autistas. No sé, señora Presidenta, si quiere conceder la palabra. Sí. Acá hay una indicación que se ingresó que lo mismo que la primera indicación que votamos hoy día, que aglutina
todas estas indicaciones independientes, ¿ya? Que es la última que dice, es de del diputado Díaz, Marzán y Mix, y que, insisto, se fusionan todas las indicaciones anteriores, ¿ya? Para no estar una por una. Entonces, si hacemos el mismo procedimiento y aprobamos esta nueva indicación aglutinadora, las otras se entenderían por rechazadas. ¿Le parece, señora presidenta, de que damos directa lectura a esta indicación que funciona a las otras? Por supuesto. ¿La sometemos a Sí, votación? por Si esa supuesto. se aprueba, ¿Les parece? todas las demás van a caer por tercero. Siento, yo voy a votar en contra de esta indicación del diputado Moraga, independiente del espíritu, lo que quiere conseguir, pero me parece que va contra contra los principios de integración y de inclusividad. Y además exige un tipo profesional que hoy día en Chile no existe. Técnicos parvularios con especialidad o capacitados para este tipo de cosas. Así que, ¿me parece? Perfecto. ¿Qué hizo don Luis? ¿Nos vamos a la directo a las 6? Sí, Ya. Muy bien. sí, diputado. Por cierto, me gustaría la opinión de la secretaria, porque aquí lo que se está haciendo en definitiva, el micrófono no me está escuchando nada. Estamos hablando de que el Estado deberá proporcionar tales y cuales profesionales, y eso implica un gasto. A mí me hace ruido eso, y me gustaría escuchar la opinión de la Secretaría respecto de la admisibilidad de esta indicación, Presidenta. No hemos puesto, diputado, le veo al tiro, no hemos puesto la palabra deberá, dice velará. Ah, de demorada, perdón. El Estado deberá velar Ah, perfecto. por la Deberá velar, existencia sí. de profesionales, Sí, ¿ya? sí, sí. Técnicos parvularios debidamente Sí. capacitados, no puede ser cualquiera. ¿Ya? Sí. Yo creo que igual podríamos leerla, las indicaciones que están para después votar. La propuesta que yo decía de la diputada Mix, Marzani y Díaz, pero nosotros cuando hablamos en la fusión hablamos del Estado velará. No le imponemos una carga ni una obligatoriedad en la indicación nuestra. Y esta, bueno, si la votamos de manera independiente, obviamente también yo la rechazaría más que nada por lo otro, por la otra indicación que aglutina. Y bueno, y porque lo que dice usted tiene razón. Está imponiendo una obligatoriedad que no es de nuestra facultad hacerlo. Sometamos la votación, Sí, entonces, Presidenta, perfecto. y así no evitamos. Sí, por supuesto. Siguiendo el orden, señores diputados, vamos a someter a votación esta indicación del diputado Moraga, que tiene por objeto agregar una nueva letra C, desplazando la actual a ser letra D. Por lo tanto, esta indicación va aparte. Dice, ¿cierto?, para agregar una nueva letra C y la actual C a ser D. Dice, a recibir educación parvularia basada en criterios de adaptación del entorno de inclusión social, orientados a propender el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de cada niño o niña con espectro autista o alguna otra condición de neurodesarrollo. El Estado deberá velar por la existencia de profesionales y técnicos parvularios debidamente capacitados en el apoyo metodológico y educacional de niños, niñas autistas. Diputado don Sergio Bobadilla. En contra. Muy bien. Diputada Nora Cuevas. En contra. Muchas gracias. Don Eduardo Durán. Contra. Muchas gracias. Doña Claudia Mix. En contra. Muchas gracias. Diputado Rubén Moraga, me parece que está ausente. Sigue ausente. Francesca Muñoz, misma condición. Don Luis Rocaful. En contra, secretario. Muy bien. Don Jorge Sabaj. En contra, señor secretario. Señora Presidenta. En contra. En contra. Rechazada por unanimidad, 7 votos en contra. Ahora sí, señores diputados, vamos a entrar derechamente a la letra C del texto propuesto por el proyecto de ley. Dice el literal C,
Señora Presidenta, orientación, ¿leo todas las indicaciones o partimos por la que aglutina? Usted me indica. Yo sugiero que leamos la que aglutina y después leamos igual para claridad y votamos de manera independiente. Ok. Dice el texto del proyecto de ley al cual se han sometido las indicaciones lo siguiente. Artículo 2. Derechos. Toda persona que presente pudiese presentar la condición de espectro autista o alguna otra condición de neurodesarrollo tiene los siguientes derechos. Letra C. A recibir educación o capacitación laboral, según corresponda, basados en criterios de integración e inclusión social, orientados a propender el fortalecimiento de una vida autónoma e independiente. El Estado velará para que cada persona dentro del espectro autista u otras condiciones neurodivergentes cuente con materiales didácticos y acceso a nuevas tecnologías. A este texto se le presentaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicaciones. Y hay una de la diputada Marzán, Mix y Díaz, que de alguna forma las aglutina en la que voy a proceder a leer. Dice, para reemplazar la letra C por la siguiente, dice, a recibir educación o capacitación laboral, según corresponda, basada en criterios de integración e inclusión social, orientados a propender el fortalecimiento de una vida autónoma e independiente. El Estado velará para que las personas que presenten espectro autista u otras condiciones del neurodesarrollo durante todo su ciclo vital participen en contextos educativos y laborales que promuevan la pertinencia, participación, socialización y progreso en el aprendizaje y que respondan a las necesidades personales según corresponda, basados en criterios de integración e inclusión social, orientados a que las personas puedan desarrollar su máximo potencial. A su vez, el Estado velará para que cada persona que presente espectro autista u otra condición del neurodesarrollo cuente con materiales didácticos y acceso a nuevas tecnologías, promoviendo la flexibilización, modificación o reestructuración de los instrumentos evaluativos estandarizados. En votación, la letra C. Dame un segundo. 6. Muy bien. En votación, entonces, la indicación de las diputadas Marzán, Mix y Díaz. Doña Sandra Mar está ausente. Don Sergio Bobadilla. ¿Cuál es su votación? Presidente, esta indicación, sin duda, que recoge un poco lo que planteábamos antes, que aquí no es deberá, no está entendiendo, sino que el Estado... El audio, diputado. Su micrófono. La voto a favor. Cuento corto. Pero es eso, diputado. Sí. Muy bien. Don Sergio Bobadilla, a favor entonces. Diputada Nora Cuevas, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputado Dardo Durán, ¿cuál es su voto? Por. A favor, muchas gracias. Doña Claudia Mix. A favor, A Matías. favor. Don Rubén Moraga no está. Doña Francesca Muñoz no está. Don Luis Rocaful. A favor, señor secretario. A favor. Don Jorge Sabac, ¿cuál es su voto? A favor. Juan Santana y Pedro Velázquez no están. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. Aprobado por unanimidad, 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. ¿Les parece a los miembros de la comisión que por la misma votación demos por rechazadas las anteriores, puesto que son reglamentariamente incompatibles con el texto aprobado? Sí. Bien.
Bien, nos vamos al literal E. En el literal E, D. perdón, toda la razón, África, gracias por la corrección. Toda la razón. Toda la razón. Vamos al literal D, ¿cierto? Dice el texto del proyecto. Artículo 2, derechos. Toda persona que presente o pudiese presentar la condición del espectro autista o alguna otra condición de neurodesarrollo tiene los siguientes derechos. Letra D, a disfrutar de manera gratuita de actividades culturales, artísticas, de esparcimiento, deportivas u otras, organizadas por organismos públicos o en los cuales estos tengan participación. Se presentaron dos indicaciones, una del diputado Díaz para derechamente suprimir el literal D que acabo de leer, y otra del diputado Moraga, que De aprobarse. sí, que de aprobarse agrega después del punto O final. de rechazarse, perdón. Sí. De rechazarse la indicación del diputado Díaz. Exacto, que pasa ese punto seguido la siguiente oración, para lo cual se deberá adoptar las medidas suficientes para un entorno adecuado e inclusivo. Señora Presidenta, ¿usted define el orden de la votación? Sí, yo quiero hacer un alcance con respecto a esta indicación. Quizás podría considerarse como una indicación asistencialista, puede ser, pero, y lo digo acá como diputada, y lo digo también como integrante y trabajadora del mundo del arte, creo que justamente uno de los puntos que nosotros estamos trabajando es permitir dar acceso, facilidades, sabiendo la realidad que viven las familias con los niños, niñas o con quien tiene en su interior una persona con autismo. Los costos que esto implica, más allá entendemos obviamente que cuando las situaciones de vulnerabilidad es mucho más difícil y cuesta arriba, pero también sabemos el impacto que tiene cuando han tenido la posibilidad o tienen la posibilidad de tener la facilidad de acceder a algún espectáculo artístico, cualquiera sea su índole. Y creo que es un incentivo importante. Ahora, quien no lo quiera aceptar y que puede quizás pagar un espectáculo, bienvenido, pero creo que no es la realidad de la mayoría de las familias, o por lo menos con quienes nosotros hemos trabajado, hemos recibido su testimonio. Y creo que el que tengan la posibilidad de acceder y de disfrutar en forma gratuita, libre, de un espectáculo artístico, esparcimiento, deporte, en fin, por organismos públicos, creo que es un tremendo valor, estímulo que podrían recibir no solamente el niño o la niña o la persona con autismo, sino que además la familia o quien lo pueda acompañar. Así que esto es específicamente enfocado para ellos y ellas, pero creo que es muy importante y un estímulo relevante que se pueda aprobar o mantener esta indicación, no rechazarla. Esa es y por eso yo decía que de rechazarse, digamos, en general, habría que votar la indicación del diputado Moraga, porque está conectada con la indicación con el artículo D, con la letra D, perdón. Sí, diputado. Presidenta, este acceso a actividades culturales, artísticas o de esparcimiento deportivo realizado por los organismos públicos o en las cuales tengan participación. Eso quiere decir cuando hay un recinto público que es facilitado a un privado. ¿Tienen derecho también los niños? ¿Un recinto? Supongamos que es una actividad privada, pero en un recinto público. Un estadio. Generalmente los estadios no son propiedades privadas, generalmente los estadios son administrados, son de las municipalidades. Es público. Y los eventos que se organizan en él son privados. Sí, es que aquí dice organizadas por organismos públicos. O en los cuales estos tengan participación. Los organismos públicos. ¿Qué letra está? Estamos en la letra D, diputado, Página 4. del artículo 2. ¿Página? En el mío, por lo menos, es página 4. Artículo 2, letra D.
Presidente, no, está bien. Presidenta, lo que pasa es lo siguiente, que creo que a mí me interesa el artículo original que está tachado de mantenerse, pero me parece que podría ser un poco más explícito, creo. Sí, ¿Cómo se resuelve eso? O desarrolladas en recintos públicos. Por eso estoy Sí. haciendo una consulta. es que podríamos ingresar esa indicación y la votamos de consulta. inmediato, ¿sí? Ujú. Porque, a ver, primero, hay una ley que hoy día todos los niños y niñas tienen derecho a los juegos de entretención, sean públicos e incluso estén en condominio, ¿ya? Hay un acceso universal. Pero en este caso me refiero generalmente, hoy día, a ver, quiero ser claro, en el fútbol, por ejemplo, generalmente los recintos deportivos, los estadios son públicos, son del Estado, y son facilitados para una actividad particular privada que es el fútbol rentado. El Estado tiene participación, el sector público tiene participación porque está facilitando el mueble. O sea, mi pregunta es si los niños también tienen derecho a ingresar gratuitamente a este. Con este artículo. Pregunta al secretario. Cuando el legislador no distingue, no puede el intérprete distinguir ambas. ¿Distingue? La una y la otra. Ese es el tema. Habría que precisarla. Pero agreguémosle al final que tengan participación o se desarrollen en establecimientos públicos Al explicar de manera gratuita las actividades culturales, artísticas, de establecimientos culturales organizados en organismos públicos o en los cuales ellos tengan participación. Como dice el secretario, si no especifica, no. Entonces, se puede como tal. Es omnicomprensiva, comprende las dos. ¿Le podemos dar la palabra? Sí, toma asiento. Dele el palabra con nombre y apellido para que Ya, le vamos a dar la palabra. Vamos a autorizar la palabra de Francisco, de asesor legislativo Francisco. Francisco Castillo, Francisco Castillo. mucho gusto. Sí, entiendo la consulta del diputado Rocaful por su intermedio, presidenta. En principio, en aquellas actividades organizadas por el Estado no tendríamos problemas. La duda surge en la parte que dice en los cuales aquellas actividades deportivas, artísticas, culturales, en las cuales el Estado tenga participación. A lo mejor habría que dilucidar bien qué se entiende por la participación estatal. En el ejemplo suyo, supongamos un estadio que ha arrendado un equipo, que es una sociedad anónima privada, el Estado tendría que asegurarse en el contrato de arrendamiento de que la empresa que está arrendando el estadio le dé un espacio habilitado o un mínimo de cupos para que las personas en la condición del espectro autista puedan participar. Lo mismo, supongamos, en el arriendo de un teatro, en el arriendo de cualquier espacio público administrado por organismos, sean municipalidades o de gobierno. Comparto la visión del secretario en orden de que no hay una distinción, por tanto, en ambos casos aplicaría. A lo mejor habría que tal vez dejarlo pendiente, hacer una apreciación ahí en orden a facilitar su duda, pero yo entiendo que en ambos casos aplica el acceso universal y gratuito para estas personas. A lo mejor podríamos hacerlo, no sé, establecer cupos o establecer que a lo mejor dicho acceso se podría canalizar mediante algún tipo de autoridad, sea Senada y no sé. Por ahí podríamos canalizarlo de alguna manera. Mira, yo no es que quiera cambiarle, presidenta, no es que quiera cambiarle la indicación. Lo que me llama la atención es los cuales estos tengan participación. O sea, ¿cómo sería la participación entonces?
Claro, porque puede ser, por ejemplo, una actividad de carácter privado que sea a lo mejor patrocinada por algún organismo Por público. eso me refiero a que queda muy, Claro. muy en el aire. Eso es la Eso a lo consulta. mejor, por punto en medio podríamos, Sí. Presidenta, Dejarla pendiente y hacer una rueda de redacción, ¿les parece? Con tarea para la casa, volvemos Sí. con una... Para la próxima sesión, ¿les parece si la dejamos pendiente, tomamos el acuerdo y hacer una nueva redacción que quede como que clarifique todas estas dudas? De todas maneras, Presidenta, a mí me gustaría que aclarara si puede venir el diputado Díaz o votar porque a mí me parece que con la indicación del diputado Díaz estamos suprimiendo un derecho que lo estamos dejando explícito. El uso, a hacer uso de estos beneficios o el derecho a esto. Por lo tanto, yo pediría que se votara la indicación del diputado Díaz, o sí, porque la verdad que donde encuentro expresión, puedo darle la oportunidad de que venga a explicar cuál era el fundamento de su indicación. Sí, tiene la palabra. Presidente medio. Dejen el micrófono, Francisco. El puntito negro. Ahí. Por ciento medio, Presidenta. Entiendo que existen ciertos sectores, agrupaciones que toman esto desde un punto de vista muy asistencialista. Y esa perspectiva de política pública no les acomoda. Pero al quitar de cuajo esto, evidentemente existe otro sector de la población importante, sobre todo con perspectiva, como señaló la señora Presidenta, que no tiene acceso porque existen gastos asociados al tratamiento, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa. No, estoy totalmente de acuerdo, pero me llama la atención. Yo creo que podría, bueno, como el espíritu, digamos, de la redacción va a ir en esta vía de clarificar, no de cambiar, igual podríamos someter a votación y quizás hacer una nueva redacción más clara con respecto a la indicación a la letra número D. ¿Les parece? Diputado. Sí, parece bien. Perfecto. Mejor redacción. Perfecto, gracias. Vamos a votar igualmente, diputado, la indicación del diputado Díaz. Muy bien, señora Presidenta. Vamos a someter a votación solamente la indicación del diputado don Marcelo Díaz, que tiene por finalidad suprimir este derecho a actividades culturales. Señora Sandra Mar, ausente. Ausente. Don Sergio Bobadilla, vamos a dejar la votación al final. Diputada Nora Cuevas. Y también quisiera dejar la votación al final. Al final, ya. Doña Catalina no está. Don Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? Don Eduardo. Se desconectó. Ya. Diputada Claudia Mix. Apruebo, Matías. Aprueba la indicación del diputado Díaz, ¿cierto? Sí. Muy bien. Don Rubén no está. Doña Francesca no se ha conectado, ¿cierto, África? No, sí está. Sí, Aquí la sí, veo. se conectó. Doña Francesca Muñoz. Sí, ¿Cuál es su voto? Sí, gracias, secretario. No, el punto es que quisiera que se clarificáramos mejor el punto. O sea, estamos votando, ¿cierto? Yo me voy a abstener, pero porque más que nada quisiera como que se clarificara mejor, porque lo vamos a votar, pero en el fondo también la presidenta acaba de decir que después se puede modificar, entonces ahí quede como... No, diputada Francesca, no se va a modificar, se va a hacer una mejor redacción, pero el espíritu de la indicación que dice a disfrutar de manera gratuita de actividades culturales, en fin, se va a mantener. Lo que sí se va a aclarar la redacción, ¿ya? Y lo que estamos votando sobre todo por la duda que tenía el diputado Rocaful. Y la indicación del diputado Díaz es eliminar esta letra. Abstención. Abstención, entonces, diputada Francesca Muñoz. Muchas gracias. Don Luis. Yo voy a votar en contra de la indicación del diputado Díaz, con el compromiso de que vamos a mejorar la propuesta que está en el proyecto original. Perfecto. Don Jorge Sabac, ¿su voto? ¿Cuál es su voto? En contra. En contra de la indicación. Don Juan Santana no está presente y don Pedro Velázquez tampoco.
Lamentablemente, don Sergio Bobadilla no está en este minuto en la sala. Diputada Nora Cuevas, En contra. en contra. Y finalmente, presidenta, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Una afirmativa, 4 en contra, una abstención, 4, 5, 6. Rechazada, señora presidenta, por mayoría de votos. La indicación del diputado Marcelo Díaz, 141. Bien, vamos a dejar entonces pendiente el literal D para una reacción o una indicación para que se precise. Del mismo modo que haría pendiente la indicación del diputado Moraga, que a diferencia de la que se acaba de rechazar, propone agregar, complementar el texto y no simplemente eliminarlo. Señora presidenta, deberíamos pasar ahora sí a la letra E. 16. Bien. Vamos a la 2, letra E, ¿cierto? Perfecto. La letra, perdón, Matías, la letra E que vamos a votar ahora también tiene el mismo tratamiento que fusionamos, proponemos una sola indicación, que es una fusión de del diputado Moraga, Díaz, Mix y Marzán, y que complementa o aglutina las otras indicaciones individuales que habían, por si acaso, para hacer esa aclaración. Por si queremos partir por leer primero esa, la podemos votar o leemos todo. La verdad es que a mí, como yo las leí, no me incomoda hacerlo. Está en la página 5, diputados. Lo que pasa es que si aprobamos la indicación que es donde aglutinamos estas indicaciones de la diputada Mix, del diputado Díaz y del diputado Moraga, si la aprobamos, se entenderían por rechazadas las otras tres. Exacto. ¿Lo tiene dónde? La letra literal E. Lo que pasa es que nombra varios diputados y yo veo uno solo. Sí, lo que sucede es que las dos firmas se agregaron al día. Cosas de fútbol. Cosas de fútbol. Ya. Donde dice Mix, le hace Mix Marzán Díaz. En este literal específico. Esa es la número, la letra E. Exactamente. Ahí está. No sé si quiere incorporar la votación, diputado, de lo que votamos recién o no. ¿Confirmamos? Intrascendente el voto de Badía. Yo la rechacé, la del diputado Díaz. Lo que sí, diputado, importante, vamos a hacer una nueva... Muchas gracias. Mucha confianza. Ya, Matías. Entonces, vamos con la letra E. Dice así, artículo 2, dice derechos, toda persona que presente y pudiese presentar la condición de espectro autista o alguna otra condición de neurodesarrollo tiene los siguientes derechos, literal E, a solicitar y recibir certificados y credenciales emanados desde la autoridad competente, en el cual se exprese de manera clara, la condición de espectro autista. Se han presentado 4 indicaciones. Y está en el comparado, ustedes ven, la primera indicación dice de la diputada Mix, pero es realidad de la diputada Mix, Marzán y Díaz. Esa indicación que voy a dar lectura, que es la primera, está en primer lugar por ser más omnicomprensiva de las tres que siguen. Y dice así, para reemplazar la letra E por la siguiente, a solicitar y recibir certificados y credenciales sin costo emanados desde la autoridad competente, en el cual se exprese de manera clara la condición de espectro autista u otra alteración del neurodesarrollo. En caso alguno, dicha certificación o credencial podrá ser entendida por sí misma como situación de discapacidad, a menos que conste la respectiva certificación médica complementaria. También se ha recibido una indicación de la diputada Mix que dice así, la autoridad competente, a solicitud del requirente, podrá emitir certificados y credenciales sin costo en el cual se exprese de manera clara la condición autista. Como ustedes ven, señor diputado, está contenida en la que acabo de leer.
Una del diputado Díaz, que es la que sigue, dice para agregar después del punto final que para ser seguido y las alteraciones del neurodesarrollo. Esa ya está rechazada porque la rechazaron en el artículo 1, así que no va. Y finalmente la del diputado Moraga dice que pasa a la letra E, que pasa a ser F, ¿cierto? Para agregar después del punto final la siguiente frase. En caso alguno, dicha certificación o credencial podrá ser entendida por sí misma como situación de discapacidad, a menos que conste la respectiva certificación médica complementaria. Como ustedes pueden ver, todas están incluidas en la primera que leí. Así que, señora presidenta, si usted lo tiene a ver, yo partiría por la indicación primera de la diputada Mix Marzani Díaz. Perfecto. ¿Tiene a ver? Primera que leí. Dice Mix, pero debe entenderse Marzani Díaz. Micrófono, ¿Les parece? ¿Les parece? Lo que me hace ruido es que nosotros no estamos facultados para exhibir pecados. Yo estoy de acuerdo con el fondo, pero creo que nosotros no tenemos la facultad para que la autoridad exima de pago a un ciudadano. Tengo la duda. Estando de acuerdo con el fondo y todo el tema, pero creo que no estamos facultados para eso. A solicitar y recibir certificados credenciales sin costo emanado desde la autoridad competente. En ese sentido, la letra E original no tiene ese problema. Solicitar y recibir certificados y credenciales emanados de la autoridad competente en el cual se expresa de manera clara la condición de espectro autista. Claro, ahí no tiene el problema de la gratuidad que se le imponga a un organismo público, a menos que sea patrocinada por el Ejecutivo. Eso es. Sí. Diputado Rocaful. Presidenta, entiendo y le encuentro razón lo que asevera el diputado Bobadilla respecto a nosotros estar de alguna manera fijando o eximiendo de pago a unas personas. Sin embargo, recordemos que el Estado de Chile entrega, según el grado de vulnerabilidad y según las necesidades, entrega documentos credenciales de forma totalmente gratuita, incluso en algunas ocasiones carnet de identidad. Si bien es cierto que esto, claro, la rigurosidad de lo escrito, de lo expresado, obviamente que estaríamos cayendo en una inconstitucionalidad, ¿ya? Porque estaríamos sobrepasando nuestras facultades. Pero no creo que haga tanto daño. De verdad, no creo que sea un tema tan que sea tan inadmisible. Podríamos obviarlo, pero sí yo dejaría la indicación con lo final que dice es ese, en caso alguno dicha certificación o credencial puede ser entendida por sí misma como situación de discapacidad. Me parece que eso es sumamente necesario para mí. O sea, resumo, lo primero no me hace tanto ruido, ¿ya? Por lo que significa, pero creo que es esencial dentro de esta indicación la parte final, dejar claro eso. Presidenta. Sí, diputada, por favor. Sí, no, yo concuerdo, o podríamos asumir a priori de que efectivamente obliga al Estado a emitir estos certificados en forma gratuita, pero la verdad que hay una cantidad de certificados que se emiten en forma gratuita que incluso la gente los confunde o lo usa para fines distintos. Yo creo que este proyecto tan esperado por las comunidades están atentas a la discusión del proyecto, estos pequeños gestos del Estado, de considerarlos que puedan emitir su certificado o credencial sin costo, me parece que es lo mínimo, entendiendo las dificultades que tienen para
insertarse, para acceder a terapias, para poder contar con apoyo, incluso están muy bien organizados como comunidad. Entonces, creo que pese a que podríamos asumir a priori que caeríamos en un gasto, yo coincido con el diputado Rocafort que es lo mínimo que hoy día les podemos ofrecer, lo podemos pelear. Yo creo que nadie se podría oponer a obligar al Estado a emitir estos certificados en forma gratuita, Presidenta. Yo insistiría en el sin costo para las familias. Eso, nada más. Muchas gracias, diputada. No sé si hay el diputado Bodadilla y luego voy a tener la palabra. Diputado. Presidenta, yo quiero reiterar lo siguiente. Yo estoy de acuerdo que esto debiera ser gratuito y coincido con el diputado Rocafort de que hay, no sé si muchos, pero hay certificaciones que el Estado entrega gratuitamente. Pero eso está establecido en una norma vigente. Entonces, yo sugeriría lo siguiente, Presidenta, que dejemos esta indicación pendiente, de tal manera que le pidamos al Ejecutivo que la patrocine. Y yo creo que el Ejecutivo no se va a restar de una iniciativa como esta. Pero ¿cuál de los dos? Si nosotros la aprobamos, hagamos gestiones paralelas. Si nosotros la aprobamos, vamos a estar yendo más allá de nuestras atribuciones. Si ese es mi cuento, yo no es que esté en contra, yo estoy a favor de que sea gratuita, pero tenemos que ser rigurosos respecto de las facultades que tenemos. Sí, tenemos dos alternativas. Una, si hay más, por favor me la dicen, las dos que se me vienen a la cabeza. Una es rescatar la letra E y la indicación del diputado Moraga. Y la otra, deme un segundito, diputado Rocafort. Y la otra, que dentro del reglamento, diputado, y no es para llevarle la contra ni pelearme, porque yo sé que estamos de acuerdo y hemos estado súper afiatados, pero tengo la facultad como presidenta de declarar la admisibilidad de esta indicación. Entonces yo sugeriría que quizás lo sometamos a votación y se reafirma con lo que usted dice y podemos invitar posteriormente al Ejecutivo para que nos dé, a pesar de que igual lo hemos invitado y ha sido un poquitito esquivo, pero creo que en esta situación, lo mismo que dice la diputada Mix y todo, y usted también está argumentando lo mismo, es un proyecto tan esperado, hay tanta complejidad en el tema de los recursos y creo que son costos bastante mínimos que yo sé que o creemos que el Estado estaría dispuesto a solventar. Son gastos mínimos, también entendiendo que hoy día son pequeños gestos que la verdad son profundamente significativos para las familias. Entonces podríamos quizás someterlos a votación o votar porque no veo impedimento en que podamos avanzar con esta indicación. Diputado, tiene la palabra. Quiero de alguna manera apoyar lo que usted está diciendo, Presidenta, en dos cosas. Una, en específico, en detalle, me hubiera encantado ser abogado, para poder entender muchas cosas. Pero dice, al solicitar y recibir certificado de credenciales sin costo emanado desde la autoridad competente. Sin costo desde la autoridad competente. Ahí parece como que falta alguna mutación. Sin costo desde la autoridad competente. Ah, no, ahí está la coma. En el cual se expresa clara la condición de espectro autista. Sin costos para la persona que está con espectro autista. Estamos hablando que eso significa que el certificado o la credencial va a tener un costo para el que lo está emitiendo. Estoy hablando de matemáticas. Sentido de la lógica. Es decir, no estoy bajo ningún punto de vista endosándole un costo al Estado por esto. Lo que estoy diciendo es que la persona que hoy día supuestamente hay mucha documentación que se recibe sin costo, va a tener este derecho. ¿Y por qué defiendo esto, Presidenta? Por la misma razón que usted lo manifestó y que la diputada Mix también. Esta es una moción parlamentaria que en muchas partes rompe la estructura o el esquema que tenemos que tener dentro de las mociones parlamentarias en este Congreso.
Y esto es una clara señal, presidente. Usted citó e invitó a muchas instituciones a través de todo el país para que pudieran hablar y conversar respecto a este tema y aportar a este proyecto. Por lo tanto, la esencia de este proyecto tiene que ver con la manifestación de mucha gente en nuestro país que quiere visibilizar y que el Estado asuma el protagonismo que corresponde, tanto en esto como también en otras condiciones. Así que a mí me parece que importante es, claro, este proyecto tendrá qué sé yo, revisión constitucional, que nos pasamos a las facultades, pero yo creo que es un proyecto que tiene que dar una señal potente, y por lo tanto, si comenzamos a sacar y a estructurar el proyecto en base a las normas, al final vamos a quedar un proyecto demasiado vacío. Y hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es luchar por un conjunto de normas, ¿cierto?, de propuestas que construye. Y cuando tengamos proyecto completo, yo creo que el Ejecutivo se va a tener que sumar, porque esto no puede quedar en el aire. Así que yo creo que vamos construyendo. A mí me parece que no hay ninguna cosa que estemos rompiendo el poder consagrar un derecho de personas que han sido y que están siendo vulneradas todavía por nuestra sociedad. Ha dicho, presidente. Gracias, diputado Rocaful. Si no hay más palabras solicitadas, Matías. Lo que pasa es lo siguiente, no por encontrarle razón al compañero Rocaful. Yo entiendo como que el ciudadano que tiene esta patología, dice aquí, podrá solicitar y recibir. No es una imposición de que deba ser gratis. Ahora, hay certificados que son gratis y eso los podrá solicitar y recibirlo. Si le pudiéramos dar esa interpretación. Solicitar y recibir certificados y credenciales sin costo emanados desde la autoridad competente. No le estamos diciendo a la autoridad concretamente que debe y tiene que ser gratis, sino que aquellos que yo pudiera interpretar, aquellos que la autoridad está facultado para entregarlo gratuitamente. Podría ser, ¿o no? Absolutamente. Podría ser, sí, podría interpretarse. Sí, podría exactamente interpretarse de esa manera también, diputado. Perfecto. Bien, vamos a someter a votación entonces la indicación de las diputadas Mix, Marzán y Díaz al artículo E. Doña Sandra Mar, ¿cierto? No está presente. Don Sergio. Presidenta, reiterando lo que dije recién, entendiendo esta indicación como que el solicitante podrá solicitar, valga la redundancia, certificados o certificaciones que la autoridad competente esté autorizada o facultada para entregarlos gratuitamente. En ese sentido, yo lo voto favorable. A favor, muchas gracias. Diputada Nora Cuevas. Doña Nora, diputada Nora Cuevas. ¿Está conectada? Sí. Vamos a dejar al final. Don Eduardo Durán. Ausente. Doña Claudia Mix. Matías, me confundí. Estamos votando la que conjuga todas, ¿no? Sí, a favor. A favor, perfecto, sí. Muchas gracias. Don Rubén Moraga no se ha incorporado, ¿cierto? No. Doña Francesca Muñoz. Se desconectó. Don Luis. A favor. Muchas gracias. Don Jorge Sabac. El audio, diputado.
Ahí sí. A favor, y sería bueno que le pidiéramos al Ejecutivo que viniera a alguna sesión que se conectara y pedirle que patrocinara para el caso de las credenciales que tienen costo y que queremos que sean sin costo. A favor. A favor, muchas gracias. Don Juan Santana, ausente. Don Pedro Velázquez, ausente. Voy a insistir nuevamente con diputada Nora Cuevas. Sigue conectada, pero sin imagen. Ok. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Aprobado entonces por unanimidad. 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, señora Presidenta. ¿Le parece a la comisión que por la misma votación damos por rechazadas las 3 indicaciones restantes que por su texto son contradictorias con la que acabamos de aprobar? Sí. Una duda por la... ¿Sí? El diputado dice que al final y las alteraciones del nuevo desarrollo. Es que se la rechazamos al votar el artículo 1. Perfecto. No he dicho nada. Esa ya venía rechazada por defecto. Muy bien, acordado entonces. Correspondería a pasar la letra F. Son dos indicaciones. Yo creo que las alcanzamos a votar. Sí. Voy a pasar a leer entonces. Artículo 2. Derechos. Toda persona que presente o pudiese presentar la condición de espectro autista o alguna otra condición de neurodesarrollo tiene los siguientes derechos. Letra F. A recibir terapias de habilitación. El Estado propiciará la presencia de personal especializados y lugares especiales para la realización de dichas terapias, pudiendo además firmar convenio con instituciones de salud privada que estén previamente acreditadas por la autoridad competente para estos fines. Se han presentado 2 indicaciones, la primera del diputado Moraga, para la letra F que estamos leyendo, que pasa a ser G, para intercalar entre la palabra especializado y lugar y la palabra y lugares, la palabra multidisciplinarios. Vendría a ser especializados y multidisciplinarios. Y del diputado Díaz para intercalar a continuación de la frase instituciones de salud privada, la siguiente frase: fundaciones, corporaciones y organizaciones civiles. No sé, disculpe, ¿no se divorcian las indicaciones? No, eso estaba ¿Podríamos buscando. votar las 2 en conjunto, si les parece? ¿De ser una sola votación? Diputado. Consulta, Presidenta. Diputado. Yo quisiera, es que no está el diputado Moraga, y tengo entendido que tú estás justificado por una situación grave que tuvo él, y por esa razón se ha ausentado a la sala y también a las comisiones, y eso está justificado. Porque quisiera saber a qué se refiere multidisciplinarios. Está produciendo la presencia de personal especializado. Sí, porque cuando el artículo dice que el Estado propiciará la presencia de personal especializado, yo lo entiendo como algo plural. Personal especializado y debe decir multidisciplinarios. Especializado. Va. Por eso me gustaría saber si la fundamentación de esa... Es como una redundancia. Justamente. Yo pienso lo mismo. Que no está interesado en hacer un lado. O sea, por respeto a, digamos, al autor de la indicación, me refiero. Yo es como que repito, vuelve a decir lo mismo, en otras palabras. ¿Te parece? No tengo nada. Sí. Vamos a meter a votación entonces la indicación del diputado Moraga al literal F.
Don Sergio Bobadilla, Contra. en contra. Doña Nora Cuevas, Conectada, Don Edu- pero sin video. gracias. Don Eduardo Durán, Ausente. doña Claudia Mix, Apruebo. aprobada. Muchas gracias. Doña Francesca Muñoz, Ausente. gracias. Don Luis, Yo voto en contra por la propuesta del diputado Moraga. perfecto. Muchas gracias. Don Jorge Sabac, En contra. en contra, perfecto. Presidenta, En contra. en contra. Rechazada por mayoría de votos. 4 votos en contra y una afirmativa. Correspondería someter a votación la indicación del diputado Díaz, ¿cierto?, que agrega al final de la frase fundaciones, corporaciones y organizaciones civiles. Presidenta, yo creo, gracias, segundo. Presidenta. Sí, Yo diputado. creo que es sumamente necesario y complementa muy bien el poder también considerar las fundaciones, corporaciones y organizaciones civiles. Me parece que amplía y mejora el artículo. Sí, diputado. Y de hecho anteriormente votamos y la votamos a favor. Don Sergio, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Nora Cuevas, ¿no está? Conectada sin video. Perfecto. Don Eduardo Durán, ausente. Doña Claudia Mix, A favor, Matías. muchas gracias. Don Rubén Moragas, ya sabemos que no está. Doña Francesca Muñoz, no está. ¿Cierto? Ausente. Gracias. Don Luis, A favor, secretario. a favor, muchas gracias. Don Jorge, A favor. a favor, muchas gracias. Y finalmente, Presidenta, A favor. aprobada por unanimidad. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, Presidenta. Y yo creo que ya no alcanzamos a seguir. Sí. Diputados, diputadas, por la hora nos quedan 4 minutitos. Vamos a dejar la votación hasta aquí. Avanzamos bastante. Yo creo que si vamos bien por esta misma línea, quizás en dos sesiones más podríamos, ¿perdón? No le escucho, diputado. Déjeme verla, la votamos, la aprobamos. Sí, la página 5. Sí, avancemos hasta la letra G, sí, si alcanzamos. Sí, Presidenta, me parece que lo que está haciendo la indicación de la diputada Mix es corregir lo que está. Me parece muy bien, dice la sociedad de todas las personas bajo estas condiciones. Y eso abarca todo. sí, sí, sí. Está muy bien. Está Perfecto. muy pertinente la indicación de la diputada Claudia Mix. No se va a creer mucho, sí, pero... Yo creo que sería para que se roban con eso, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ya. Entonces vamos a votar el literal G, ¿cierto? Que habla de que las personas con condiciones de neurodesarrollo tendrán derecho a, letra G, desarrollar una vida íntegra, digna y con bienestar. Y el Estado velará por la plena inclusión dentro de la sociedad de todas las personas bajo esta condición. Se presentaron 2 indicaciones, la primera de la diputada Mix Marzani Díaz, ¿cierto?, para reemplazarla por la siguiente. G, a desarrollar una vida íntegra, digna y con bienestar. Punto. El Estado velará por la plena inclusión dentro de la sociedad de todas las personas bajo estas condiciones. Y del diputado Díaz, ¿cierto?, para reemplazar la frase de todas las personas bajo esta condición por la siguiente: a todas las personas que presenten alteraciones del neurodesarrollo y o autismo. Y que esa ya está rechazada por el artículo 1. Sí, lo que pasa es que la indicación, la primera que usted leyó, también complementa, exactamente, complementa absolutamente. Habría que votar entonces la indicación de la diputada Mix Marzán y Díaz, sí, sí, usted. don Sergio, La G. de la letra G, sí, A favor. a favor.
la de diputada Mix. Deputado Mix Y más Santos. Sí. y Díaz. Y Díaz. Díaz también está incluida en la firma. Ahí está el caballero. Doña Claudia Mix, ¿se encuentra? Se conectó. Oh. Bueno. Don Luis, A favor, secretario. don Jorge, ¿Sabá? A favor, secretario. A favor, A favor, muchas gracias. a favor, secretario. Y presidenta, porque estamos justo en el cuerpo. A favor. A favor, entonces, aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. A aprobar la indicación del diputado Víctor Sánchez Díaz. Perfecto. Y yo sugiero, como vamos a continuar antes de terminar, que para la próxima sesión invitemos al Ejecutivo para ver específicamente la indicación que había propuesto o que estaba con las dudas o con las inquietudes. ¿Les parece? Sí, siempre está el ejecutivo. ¿Tomamos el acuerdo? Al Ministerio de Desarrollo Social. Sí, desarrollo social. ¿Tomamos el acuerdo? Ahora ya, de tal manera que no tengan excusas. Sí. No, hoy día, perfecto. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.